Cómo Dios respeta a los demonios, permitiéndoles hacer su perversidad, siempre que vaya ésta conforme a la voluntad de Dios. En la teología cristiana, la relación entre Dios y los demonios se entiende como una relación compleja y difícil de comprender completamente. Según la enseñanza cristiana, los demonios son seres espirituales caídos que se rebelaron contra Dios y que ahora operan en oposición a su voluntad. Sin embargo, Dios es todopoderoso y omnisciente. Él tiene el control y el poder sobre todas las cosas, y eso incluye a los demonios. En algunas creencias cristianas se sostiene que Dios permite que los demonios lleven a cabo su maldad dentro de ciertos límites o restricciones, siempre que vaya de acuerdo con la voluntad de Dios en su plan de redención y salvación de la humanidad. Esto se puede entender en el contexto de la creencia en la libertad de voluntad y la responsabilidad moral de las criaturas, tanto humanas como angelicales. Algunos teólogos y pensadores cristianos han especulado que Dios permite que los demonios operen dentro de ciertos límites para probar la fe, la fidelidad y la perseverancia de los creyentes y para enseñar lecciones importantes y para llevar a cabo su plan redentor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la cuestión del papel y la actividad de los demonios en el mundo es compleja y a menudo difícil de comprender plenamente. Las creencias y enseñanzas sobre este tema pueden variar en diferentes tradiciones y denominaciones cristianas, y no hay una única respuesta definitiva que aborde todas las perspectivas teológicas y filosóficas. Por lo tanto, es importante estudiar y comprender las enseñanzas de la fe cristiana desde fuentes confiables y bien fundamentadas, si se busca obtener una comprensión más profunda sobre este tema en particular. Es importante mencionar que si bien los demonios son considerados en la teología cristiana como seres espirituales caídos que operan en la oposición de Dios, y no se considera que Dios apruebe o respalde su maldad. La idea de que Dios permita que los demonios operen dentro de ciertos límites o restricciones no implica que Dios respalde su comportamiento perverso. En la teología cristiana se sostiene que Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, permite que exista el mal en el mundo, y eso incluye la actividad de los demonios, pero Él lo hace en el contexto de su plan redentor y de acuerdo con su perfecta voluntad. Es importante tener en cuenta que la teología y la comprensión de esos temas pueden variar en diferentes tradiciones y denominaciones cristianas. Algunos teólogos y pensadores cristianos pueden tener diferentes perspectivas sobre la relación entre Dios y los demonios. Por lo tanto, es recomendable estudiar y consultar fuentes confiables y bien fundamentadas si tú buscas obtener una comprensión más profunda y precisa sobre el tema en particular. En cuanto a las jerarquías de los demonios y su función de verdugos designada por Dios, es importante mencionar que la jerarquía y la función específica de los demonios no son enseñanzas dogmáticas o doctrinales claras en la teología cristiana. Las creencias y enseñanzas sobre las jerarquías de los demonios y sus funciones pueden variar en diferentes tradiciones. Y estas tradiciones son cristianas. También pueden variar en las interpretaciones individuales de las escrituras. Y por lo tanto es importante que tengas precaución al abordar este tema y buscar fuentes confiables y bien fundamentadas, porque si tú buscas obtener información precisa sobre las creencias cristianas y las jerarquías de los demonios y su función específica, así que lamentablemente, debido a que la jerarquía y funciones específicas de los demonios no son claramente definidas en la teología cristiana y pueden variar en diferentes tradiciones y creencias, en realidad la respuesta es un poco difícil. Las creencias sobre los demonios y su relación con Dios sí pueden variar en la teología cristiana. Es importante que estudies y consultes fuentes confiables, bien fundamentadas. En general, la enseñanza cristiana se enfoca en la soberanía y la voluntad de Dios como el creador y sustentador del universo, y se sostiene que Dios permite que el mal exista en el mundo, incluyendo así la actividad de los demonios, en el contexto de su plan redentor y de acuerdo con su perfecta voluntad. Pero sin embargo,
nunca se ha considerado que Dios respalde o apruebe la actividad demoníaca o el comportamiento perverso de los demonios. Tienes que tener una comprensión equilibrada que esté basada en las Escrituras sobre esos temas, y buscar orientación y discernimiento de líderes espirituales y fuentes confiables en la teología cristiana. Si se busca una comprensión más profunda sobre la relación entre Dios y los demonios, así como sobre las jerarquías y funciones específicas de los demonios. Algunas lecturas que te recomiendo son todos los libros del padre Gabriel Amort, porque te van a enseñar cómo actúan los demonios, y mucho sobre exorcística y brujería. Para que te puedas proteger, te van a enseñar todas las falacias de los brujos y las embusterías de los demonios. Otras lecturas son El Manual de la Guerra Espiritual de Ed Murphy. Ese libro ofrece una visión detallada de la guerra espiritual y la actividad demoníaca desde una perspectiva cristiana, incluyendo temas como la jerarquía de los demonios y cómo hacer oraciones de liberación y la soberanía de Dios y el mal en el mundo. El enemigo de Desmond Leslie. Ese libro aborda el tema de la actividad demoníaca y la lucha espiritual desde una perspectiva católica, ofreciendo una comprensión profunda de la jerarquía y las funciones de los demonios, así como la relación entre Dios y los demonios. Cristianismo básico, de John Stott. Este libro ofrece una visión general del cristianismo y aborda temas como la soberanía de Dios, el pecado, la redención y la voluntad de Dios en el contexto de la teología cristiana. La trampa de la idolatría, de R.C. Sproul, que ya les he repetido un montón de veces. Ese libro ofrece una perspectiva teológica sobre la idolatría y cómo evitar caer en ella, y está basado en una comprensión bíblica de la adoración y el culto a Dios. El problema del mal, que también lo he mencionado ya en repetidas ocasiones, de C.S. Lewis. Ese libro clásico ofrece una reflexión filosófica y teológica sobre el problema del mal en el mundo, incluyendo cuestiones relacionadas con la actividad demoníaca y la voluntad de Dios. El poema del hombre Dios o El Evangelio como me ha sido revelado, escrito por María Valtorta. Ese libro nos ofrece una visión amplísima de la vida de Jesucristo y la interacción que Jesucristo tiene con los hombres y con los espíritus malignos, y para sanar a los hombres de sus dolencias físicas y espirituales, sociales, sentimentales y mentales. Esa es la doctrina, si quieren aprender absolutamente todo. Y recuerden que es importante consultar fuentes confiables, bien fundamentadas en la teología cristiana, para obtener una comprensión precisa y equilibrada de estos temas, y también deben buscar orientación y discernimiento de sus líderes espirituales y expertos en teología. Así de simple.